Bienvenidos a un estudio más de las Sagradas Escrituras, en donde estamos analizando línea tras línea, renglón tras renglón, la palabra de Dios escrita para sus hijos. Recordemos que en esta serie de estudios estamos aprendiendo a través de la Biblia cuál es el camino que lleva a Cristo. En los capítulos anteriores aprendimos que el primer paso es tener una fe victoriosa y el segundo es la esperanza en Dios. Hoy estudiaremos el siguiente paso, que es el arrepentimiento. Solo una mente iluminada por Dios se da plena cuenta de sus limitaciones, de sus errores y de sus pecados que lo llevan a tener una vida infeliz. Y entonces busca solución a su infelicidad y se da cuenta que la solución es arrepentirse e iniciar una vida nueva. El arrepentimiento comprende tristeza por el pecado y abandono del mismo. En la vida cristiana, el arrepentimiento verdadero juega un papel de importancia vital. Las Sagradas Escrituras explican cómo el Señor Jesucristo hizo énfasis respecto al llamado que le hace a sus hijos y les dice: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Además, Jesús dijo que con el arrepentimiento llegaría el perdón. Por eso fue que instruyó a que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Dios desde un principio estableció normas para beneficio de los seres humanos y esas normas ayudan a identificar si alguien está en pecado. Así que esas leyes debían observarse, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Sin embargo, ya es muy bien sabido que prácticamente todos los seres humanos estamos en pecado, porque no hay justo ni aun uno, dijo Pablo. Hemos acusado a los judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Y es importante saber que por el pecado atraemos la ira de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, escribió también el apóstol Pablo. Es grandioso entender que hay un poder maravilloso que nos despierta en el alma el sentido de la pecaminosidad y nos muestra nuestra situación, pero también nos motiva al arrepentimiento. Los seres humanos normalmente le llaman a ese poder la conciencia, esa voz que te motiva a hacer lo correcto o que cuando haces lo indebido te hace sentirte incómodo. Casi todos le llamamos la conciencia, pero esa voz que nos hace mirar nuestra condición pecaminosa es realmente la voz de Dios actuando a través del Espíritu Santo. Dios, a través del profeta Isaías, lo describió diciendo: entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, anda por él, y no te vayas a mano derecha, ni tampoco tuerzas a mano izquierda. Y Jesús prometió que esa poderosa guía vendría a nosotros. Y dijo él: cuando esa guía, cuando ese poder, cuando el Consolador venga, convencerá al mundo de pecado. Y entonces nos haría ver nuestra condición pecaminosa para poder ir al arrepentimiento. Además, cuando un ser humano está convencido de que su vida no está acorde a la voluntad de Dios y que está en pecado, es propio que se pregunte, como aquellas personas que escucharon al apóstol Pedro hablándoles bajo ese poder del Espíritu Santo, y entonces ellos, convencidos de su estado pecaminoso, dijeron: ¿y ahora qué haremos? O como aquel guardia de seguridad que cuidaba la cárcel donde estaba preso el apóstol Pablo, que le preguntó: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y nuestro mismo Creador nos responde diciéndonos: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados.
cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y se va a notar cuando un pecador se arrepiente, porque un pecador verdaderamente arrepentido, dice el salmista, que confesará su pecado a Dios y buscará lavar su pecado. El rey David lo escribió así. Dijo: por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. Cuando el ser humano se da cuenta de su condición pecaminosa, sus emociones le causan una tristeza piadosa y una preocupación, porque la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación. Y esa es una tristeza piadosa que lleva al ser humano al arrepentimiento. Pero existe también una acción contraria a la que se le puede llamar la tristeza mundanal. Y la menciona el apóstol Pablo en el mismo versículo y dice: pero la tristeza del mundo produce muerte. Por supuesto que el mismo ser humano puede identificar si su arrepentimiento es verdadero, porque la tristeza piadosa o verdadera, o la tristeza según Dios, dice Pablo que moverá nuestras emociones para bien. Porque he aquí, esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. En la historia bíblica, cuando aquellos hombres fariseos fueron a Juan el Bautista donde él bautizaba, fueron más por hipocresía que por verdadero arrepentimiento. Y entonces Juan les habló con palabras fuertes, diciéndoles: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y les dio un consejo diciéndoles: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y es que el verdadero arrepentimiento dará frutos en el pecador arrepentido, porque no puede haber verdadero arrepentimiento sin reforma de la vida. El arrepentimiento es un cambio de concepto. La reforma es un correspondiente cambio de vida. En el Antiguo Testamento, cuando Dios envió a los ninivitas un mensaje de amonestación a través de Jonás, diciéndoles que tenían escasos días para arrepentirse o si no les llegaría la destrucción total, estas personas de la ciudad de Nínive mostraron su arrepentimiento, y el resultado lo podemos leer, que vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se retractó Dios del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Y no destruyó la ciudad, porque la historia bíblica dice que todos se arrepintieron. Tenemos a un Dios benigno, benévolo y piadoso, y esa piedad es la que nos lleva a los seres humanos pecadores al arrepentimiento. Por eso es conveniente que hagamos caso a sus llamados. ¿O menospreciaremos las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad nos guía al arrepentimiento? Ojalá y no hagamos caso omiso a ese llamado que Dios nos hace a cada instante, en cada meditación, en cada tema, en cada seminario, en cada cita bíblica que leemos. Dios nos hace el llamado al arrepentimiento diciéndonos: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. De modo que si hoy sentimos ese llamado, es momento de confesar nuestros pecados a Dios y pedirle su perdón, porque es el siguiente paso que debemos dar en el camino que nos lleva a Jesucristo: la confesión y el perdón, de lo cual hablaremos en el siguiente seminario. Por ahora te agradezco tu presencia en este canal, y si te gustó este seminario, no te olvides dejarnos tu like, no te olvides compartir y suscribirte, porque recuerda que así colaboras para que estos estudios puedan llegar a más hijos de Dios que, como tú y como yo, están necesitados y anhelantes de la presencia de Dios en sus vidas. Dios te bendiga.